Así es, para comentarles lo que nos acaban justamente de informar. Ya la abogada querellante, la abogada de la familia, está frente a la carpeta, la está leyendo. Ahora, en este momento, tuvo acceso justamente a la carpeta investigativa. Está en esa diligencia, de hecho, en medio de un clima que ya se lo hemos comentado, de temor justamente de los vecinos a no querer referirse al tema, porque dicen, no creemos finalmente en la versión de este joven de 18 años que dice, yo fui el autor del crimen. Lo estábamos conversando fuera de cámara. Hay muy poca gente que hoy día se atreva a hablar frente a cámaras sobre el caso. ¿Por qué tanto temor? Es que la gente no está acostumbrada a este tipo de fallecimiento o muerte, porque todos sabemos que aquí hay una autoridad, entonces causa conmoción en la comuna. Y en un caso muy particular que aún tiene, al menos para la gente, muchas suspicacias, ¿no? A pesar de que tenemos un joven que está diciendo yo fui el autor, no se le cree. ¿Por qué? Es que a través de las redes sociales la gente se deja influenciar mucho. Entonces la gente lee, hay personas que levantan testimonios sin tener conocimiento de las causas. Y eso es lo que finalmente va enrareciendo. Eso es lo que va enrareciendo, que hay que dejar trabajar tranquilo la Fiscalía, que haga un buen trabajo en la OS9 de Carabineros, que haga el peritaje correspondiente a través del ABOCAR. Entonces ahí recién se va a saber al final del sumario las personas, la responsabilidad de cada uno. Yo te digo que la gente igual está asustada acá porque tanto medio de comunicación, nunca Yanquihue había tenido a todos los canales de televisión conmocionado a Yanquihue y a todo el país de todas maneras. Ahora, hay antecedentes que justamente yo estaba hablando con la abogada que llaman la atención, que dicen relación con amenazas. Tenemos un compromiso, ustedes lo saben, ¿no? Compromisos comerciales. Vamos a ese corte y al regreso les cuento justamente sobre estos antecedentes en el caso del concejal de Yanquihue. Acá se dice que el joven habría sido abordado en la vía pública. Bueno, Yanquihue tiene muchas cámaras de seguridad. Yo pienso que aquí salió con alguien más, porque tampoco es de llegar e irse caminando donde vivía Richard. Estamos hablando de un camino rural y tiene que haber escapado con alguien tiene que haberlo ayudado, o sea... Hasta el momento, el antecedente que tenemos es que habría actuado solo. Obviamente no descartamos participación de otras personas. Rodrigo Pérez, estamos contigo. Así es, y yo les comentaba antes del corte que ya en este momento las partes tienen acceso a la carpeta investigativa, evidentemente a la declaración íntegra del joven de 18 años que se entrega a la justicia, pero además a todos los datos que ha podido recabar justamente el Ministerio Público en torno a un caso al menos polémico en el sector y que despierta la suspicacia, yo ya lo he dicho, además del temor de la gente. ¿Por qué? Porque esto ocurre en medio de una victoria de Richard Barría luego de las elecciones. Él era candidato a concejal, resulta electo finalmente con una mayoría importante y él además conocía de irregularidades, que de hecho le comentó Francisco, que él iba y estaba dispuesto a denunciar y a investigar. Es eso lo que evidentemente la gente conoce y lo que despierta la suspicacia, porque el crimen ocurre en ese contexto. Todavía no sabemos a qué va a llegar la justicia, pero usted ayer nos comentaba justamente sobre estas irregularidades que le estuvo conversando a usted mismo el día de las elecciones. ¿De qué se trataba? ¿Cuál era el tema que evidentemente a todos hoy día le despierta la sospecha? Bueno, con las declaraciones que en su momento y conversación que me manifiesta Richard, era de que tenía algunos antecedentes que para él eran irregulares, que lo iba a hacer llegar a la Contraloría para que se investigue. ¿Quién sabía sobre esta decisión de Richard de denunciar estas irregularidades, según la opinión de Richard? Habrían funcionarios municipales que le iban a entregar antecedentes que ellos no estaban de acuerdo con esos movimientos administrativos medio oscuros. ¿Y la gente sabía sobre esto, sobre estas intenciones de este candidato? No? Todo Yanquihue sabía que Richita ahora ya no tenía relación laboral con la municipalidad de Yanquihue, por lo tanto él se dedicara a fiscalizar 100%, o sea, a cumplir la tarea de concejal. Para ser claros, y para que le expliquemos el contexto a la gente que no está en Yanquihue,
Evidentemente es eso lo que despierta hoy día la inquietud de la gente, porque el crimen ocurre justamente en el hogar de este candidato, de este concejal electo, en este contexto. Hoy día no sabemos realmente cuál es el móvil, sin embargo hay un joven de 18 años que se entrega y que dice finalmente yo fui y explica sus motivos. ¿Usted qué cree respecto de la declaración de este joven? Mira, como te dije ayer, yo el niño lo conozco desde los 6, 7 años. Lo vi vivir cerca de mi domicilio, me llamó rotundamente la atención que apareciera voluntariamente declarando, pero él también tiene que ver que con eso asume sus responsabilidades. Y al asumir sus responsabilidades de un asesinato, está conllevando no solo hacer daño a la familia de la víctima, sino que él, con su actuar, lamentablemente causó un tremendo daño también a su familia del imputado. A su familia y a la comunidad completa. Entonces la gente aquí que está muy dolida en Yanquihue, todos están pidiendo justicia. Y fuimos testigos justamente de eso, de ese dolor colectivo que hay en la comunidad por la muerte de Richard, un hombre muy querido. Fuimos testigos de eso, y de los testimonios de la gente que asistió justamente a su funeral, que nos comentaba, aquí hay algo que no nos calza. Vamos a la nota y luego regresamos acá, al terreno, en la localidad de Yanquihue. Se recibió en la Fiscalía de Puerto Varas una denuncia por parte del imputado del homicidio, se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual en relación precisamente con este incidente. Pero es muy importante señalar que como familia no hemos descartado la hipótesis del crimen político. Nuestra hipótesis es política, por lo tanto solicitamos que eso se tenga claro. Richard estaba en un lugar sumamente apartado. El joven supuestamente este delito lo comete el día sábado, recién se entrega el día miércoles porque se entera por la prensa que Richard había muerto. No fue solo. Eso, porque me cuesta creer que una persona de 18 años, y él dice que se sintió amenazado, por último hubiera escapado. Interrogantes en un crimen que ha mezclado versiones cruzadas. Una presunta agresión sexual, la idea de una vendetta política, una tesis de un crimen por encargo. Un joven que se autoinculpa en el crimen. ¿Cuál es la verdad de lo que ocurrió en 4 paredes dentro de ese hogar? Es día martes 1 de junio, 13:30 horas. Y hasta este lugar llega justamente la ex esposa de Richard. Se encuentran con algo que llama la atención, que es este portón que vemos hoy tendido en el suelo con un candado cerrado. Eso ya no era algo habitual justamente en el domicilio del concejal electo. Ingresan junto a su hijo, llegan hasta la puerta de entrada del domicilio y es en ese mismo lugar en donde encuentran lamentablemente a Richard tendido en el suelo. Fue encontrado en el interior del domicilio, ¿ya? Respecto de la otra circunstancia, la existencia de señales previamente están en el cadáver, por ejemplo lucha de defensa, etcétera, eso va a ser precisado con toda claridad en la autopsia que va a realizar obviamente el Servicio Médico Legal. 18 años tiene quien decidió autoinculparse. En compañía de su propio abogado, llegó el joven a rendir declaración, previa denuncia de los hechos de connotación sexual que, según su testimonio, habrían originado el homicidio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una denuncia. ¿Por qué lo hiciste, Francisco? ¿Estás confeso? ¿Por qué razón lo hiciste? Según el testimonio que hemos conocido de manera preliminar de este joven de 18 años que se entrega, él habría ingresado a esta propiedad en compañía del concejal, a bordo de su propio auto. Estuvieron compartiendo al interior del hogar y luego de haber cometido el crimen, él sale del lugar. ¿En compañía de quién? ¿Solo? ¿Alguien lo habrá ayudado? Son esas las dudas que existen hoy día en el caso. Para que ustedes se hagan una idea, estamos en una zona totalmente rural, no hay muchos vecinos y de haber salido solo, habría caminado justamente
por este camino de tierra y habría circulado los cerca de 1 hora y media que le tomaría justamente llegar hasta el pueblo de Yanquihue, hasta su hogar. ¿Será esa la verdad detrás de este caso? Eso, evidentemente, la Fiscalía lo deberá investigar. 1 hora y 37 minutos es el tiempo exacto que tardaría una persona paso a paso hasta llegar al pueblo. ¿Pudo el presunto autor transitar sin ser observado por nadie, caminando solo en medio de la lluvia, sin ser asistido? Una pregunta que para los cercanos al concejal despierta las suspicacias. Es precisamente este el camino que debió haber recorrido si es que la versión del joven de 18 años es real. Este camino es el que retorna justamente hasta la comuna de Yanquihue. Si es que lo realizó a pie o si es que lo realizó en compañía de otra persona, eso aún está por verse en la investigación de la Fiscalía. Richard estaba en un lugar sumamente apartado. El joven supuestamente este delito lo comete el día sábado, recién se entrega el día miércoles porque se entera por la prensa que Richard había muerto. O sea, es decir, discúlpame, pero si fue él solo, es bastante extraño que nadie haya tomado nota de que este joven a lo mejor en la madrugada del día sábado, ya para domingo, apareció mojado, porque ese día más encima estaba lloviendo, era una noche no muy cálida. Acá se dice que el joven habría sido abordado en la vía pública. Bueno, Yanquihue tiene muchas cámaras de seguridad por distintos sectores. Más de alguna pudo haber captado, ¿no es cierto?, si es verdad y si cuadra, ¿no es cierto?, la versión del joven respecto de que había sido abordado, de que le subía la bicicleta al vehículo, que después fue a dejar la bicicleta a la casa y que después de eso se trasladaron hasta el sector rural. Eso, materia de investigación. ¿Habría sido abordado por Richard? Por Richard, y eso es lo que dice la declaración. O sea, no estamos inventando absolutamente nada. No fue solo. Eso. Porque me cuesta creer que una persona de 18 años, si él dice que se sintió amenazado, por último hubiera escapado. Pero esto de 15 puñaladas, como se dice, golpeado. Entonces aquí a mí me cuesta creerlo. De verdad que me cuesta creerlo. Yo pienso que aquí salió con alguien más, porque tampoco es de llegar e irse caminando donde vivía Richard. Estamos hablando de un camino rural y tiene que haber escapado con alguien tiene que haberlo ayudado, o sea. Y en medio de todo este contexto judicial, estas dudas que aún no se resuelven, están ellos, la comunidad que ha decidido llegar hasta acá, a las cercanías del cementerio municipal, para despedir no solamente al concejal electo, sino que también un amigo, una persona cercana, un funcionario que siempre estuvo cerca, y es por eso que han decidido hoy estar en esta despedida. Bueno, muchos están muy dolidos por la partida de Richard. ¿Qué le parece lo que hemos conocido hasta ahora? Bastante. Tiene muy conmocionales la noticia. Un hombre muy querido en la comunidad, ¿no? Sí. Me impactó porque resulta de que aquí no pasa nunca nada. Igual hay patos malos como en cualquier parte, pero no tanto. No con estos detalles tan brutales. Claro, olvídese. Aquí hay gatos encerrados a lo mejor. Era una buena persona, ¿no? Que ayudaba a las demás personas, independiente a lo que haya pasado con él, con su vida privada. Paralelo, pocos minutos se tomó el Ministerio Público para solicitar ampliar la detención. Recién este domingo se formalizará de cargos al joven que hoy se autoinculpa por el homicidio. Una confesión del crimen que para la familia no alcanza a esclarecer la infinidad de dudas que aún rondan tras la muerte del concejal. ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no creerle a un joven
que se autoinculpa, que se entrega a la justicia en compañía de su abogado y que explica los detalles de lo que habría ocurrido justamente en el domicilio de Richard. Hay escepticismo respecto de esta declaración. ¿Por qué, Francisco? Es que mira, el ambiente aquí en Yanquihue nunca está acostumbrado para este tipo de situación. ¿Por qué no creerle a un joven que dice, yo lo hice, yo soy el responsable y se entrega a la justicia? ¿Por qué no creerle? Es que la gente en este momento, si alguien comete un delito, siempre trata de ocultarlo. El hechor, el delincuente habitual. Pero este es un joven que lamentablemente cometió ese trágico y ese homicidio. Y bueno, a mí yo insisto, yo estoy entristecido, porque estamos entristecidos porque ver ayer, como yo te digo, ver ayer la gente, el recorrido, la despedida que se le hizo al concejal por las calles de nuestra comuna, se dio el dolor absoluto, abuelitas llorando, sector rural, los pellines, los cotoros, pasear por el centro de toda Yanquihue, llegar arriba al cementerio. En ese contexto había mucha gente. ¿Hay algo que le haya llamado en particular la atención? Estuvo usted, me imagino yo, conversando, sí, con el resto de los asistentes. ¿Se comentaba respecto del origen de esto? ¿Hay algo que le haya llamado la atención en medio de la despedida? Sí, lo que más me dolió y me dio vergüenza ajena es que no haya habido ningún representante de la municipalidad de Yanquihue. No estaba el alcalde, no había un administrador. No le puedo creer. No había un representante de los funcionarios. No había nadie, inclusive nosotros somos ex colegas de Richard. Estaban todos los ex funcionarios de la administración anterior acompañando. ¿Usted da fe de eso, de que no había nadie de la administración funcionario local? No andaba nadie. Ayer en la tarde cuando me fui a trabajar el negocio. ¿A qué responde? Usted que conoce mejor el lugar. Mira, yo creo que ahí está claramente la diferencia que tenía Richard con el actual alcalde y algún funcionario. Pero como yo te digo, lamentablemente es vergonzoso que no haya habido ningún representante en forma oficial. Si el alcalde no pudo, tenía que haber mandado un representante. Si ese fue el dolor de los vecinos que concurrieron. Pero Francisco, veían la caravana, no veía ningún vehículo. Amaro, dime. Sí, lo que pasa es que me desconcierta usted. No le puedo creer que ninguna de las autoridades locales en la actualidad, frente a un crimen que conmociona a toda esa localidad, no se haya hecho presente. Lo encuentro una falta de tacto grotesca, por adjetivarla, porque lo es, porque es de una falta de sensibilidad brutal. Ahora, dicho eso, a mí una de las cosas también que me desconcierta, simplemente como ciudadano y observador, es lo siguiente, es que un chico de 18 años de edad se declara el autor del homicidio, pero dice enterarse por la prensa. Esto no me hace sentido, no me cuadra. ¿Cómo se explica eso? Mira, Mauro, como yo digo siempre, cuando hay un sumario judicial, hay que esperar los resultados de los peritajes finales, el trabajo que haga el fiscal, que haga el OS9 y el abogado, porque ahí van a tener que hacer un peritaje total, las declaraciones del joven imputado. Y la denuncia de él. Y la denuncia, todos sabemos que tiene que hacer peritaje a través del servicio médico legal. Evidentemente es eso lo que están observando hoy día los abogados. En este momento están las partes leyendo la carpeta investigativa. Sabemos que el día domingo justamente se realizará la audiencia de formalización, donde probablemente conoceremos detalles hasta ahora desconocidos por la población y por los medios de comunicación. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias, y en breve también retomaremos el contacto contigo, y nuevamente el abrazo y la fuerza para toda una comunidad impactada por este caso. Cambiamos de